Ok, bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es Matías Olaya, miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos la bienvenida al ingeniero Diego Garzón, quien ya se encuentra en línea, y agradecerle por su asistencia. El ingeniero es gerente de mantenimiento en Lima, Vía Expresa S.A., ingeniero electromecánico, perito en accidentología vial y estudiante de la maestría en gerencia y administración de mantenimiento, con más de 10 años en el sector de transporte de pasajeros diseñando, implementando y gestionando planes de mantenimiento. Y el tema de la exposición es selección de indicadores de gestión mediante el uso de métodos multicriterio para la toma de decisiones. Ingeniero, adelante con su exposición. Muy buenos días, gracias. Bueno, para iniciar un poco al respecto del tema que vamos a abordar hoy, previo quisiera hacerles una consulta a todos los asistentes, y es qué porcentaje de subjetividad hay en el día a día de las decisiones que nosotros tomamos, sin que digamos, lo respondan. Quisiera que cada uno haga dicha reflexión. Y al respecto, Daniel Kahneman, psicólogo y Premio Nobel de Economía, afirma que los sesgos cognitivos son patrones sistemáticos de desviación de la norma o de la racionalidad en el juicio, que a menudo conducen a decisiones y juicios irracionales. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones que nosotros tomamos día a día se ven influenciadas por diferentes factores como el estado de ánimo, ¿sí? Los problemas que nosotros tengamos, ¿sí? Quizás la hora del día en la cual nosotros estamos tomando la decisión, porque el ser humano es en esencia un ente sensible y todos los factores que están a su alrededor, ¿sí? Entran y afectan directamente su juicio y alteran su juicio. Entonces, el poder luchar contra o controlar dichos aspectos o dichas inestabilidades, pues hace que las decisiones que nosotros tomamos sean mucho más objetivas y mucho más acertadas. Entonces, em, hay solución a este tipo de aspectos, principalmente cuando pensamos que, si bien es cierto, digamos, en las decisiones cotidianas, en las decisiones del día a día, la alteración en el juicio quizás no tenga efectos tan profundos, pero cuando hablamos de decisiones en una organización, cuando hablamos de tomar la mejor decisión respecto a un proyecto o la solución final de una problemática que estemos analizando, pues todos estos sesgos cognitivos que nosotros tenemos y que es natural propio de la esencia del ser humano, pues tienen que ser controlados o tienen que ser mitigados de la mejor manera. Entonces, cuando ingresé dentro de este aspecto, dentro de este mundo, pues me di cuenta que tenía que buscar algún tipo de herramienta, o tenía que existir mejor algún tipo de herramienta que nos permitiera a nosotros tomar decisiones mucho más acertadas, tomar decisiones mucho más informadas. Entonces, ahí vienen los métodos multicriterio para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué son los métodos multicriterio para la toma de decisiones? O MCDM por sus siglas en inglés. Son técnicas que ayudan a evaluar múltiples alternativas en presencia de varios criterios que a menudo pueden ser contradictorios. Son fundamentales para manejar decisiones complejas en ámbitos como negocios, gobierno, ciencia, permitiendo tomar decisiones mucho más informadas y defendibles. ¿Por qué lo comparo como un iceberg? Porque de cierta manera, lo que nosotros vemos es el iceberg, que es la parte que está por encima de las aguas, es la decisión, es el resultado final de un proceso cognitivo, de un proceso de evaluación, de un proceso de consideración y ponderación de diferentes factores, de diferentes alternativas que nos permiten a nosotros tomar la mejor decisión, que nos permiten a nosotros estar adecuadamente informados y
al final tener un resultado mucho más acertado y mucho más fiable. Entonces, debajo de las aguas profundas, es donde nosotros encontramos este mundo y donde el poder hacer esa evaluación y esa consideración de los diferentes factores, de las diferentes variables, ¿sí? De forma adecuada, de forma estructurada, pues es lo que nosotros nos va a permitir tener una, un resultado mucho más adecuado. ¿Por qué aplicar los métodos multicriterio? Porque fundamentalmente reducen la subjetividad. Eso quiere decir que proporcionan un proceso claro y estructurado para evaluar diferentes alternativas. Facilitan la toma de decisiones complejas. ¿Por qué? Porque ayudan a descomponer el problema en sus diferentes factores, ¿sí? Analizar cada uno de estos elementos, ¿sí? Ponderarlos de acuerdo a su nivel de incidencia, a su nivel de criticidad y tomar decisiones más complejas, lo que genera que, o mejor, lo que promueve la colaboración entre pares, ¿sí? O partes interesadas y que al final la decisión sea un consenso de todos ellos. Y por último, mejora la transparencia y la justificación. Quiere decir que facilitan la explicación y la defensa de las decisiones tomadas. ¿Esto por qué? Porque hay un proceso estructurado, porque todas las variables fueron debidamente analizadas, todas las variables fueron debidamente sopesadas y al final esto conduce a un aumento en la satisfacción de cada una de las partes interesadas. Entonces, un ejemplo claro podría ser la carretera a Keula, en Amazonas, Perú. El gobierno regional, ¿sí? Cuando fue a construir esa carretera, seguramente, ¿sí? Tuvo que contratar un estudio de factibilidad, donde considera para, digamos, el mejor trazado posible para dicha carretera. Entonces, siempre a veces cuando vemos este tipo de carreteras, pues pensamos, ¿y por qué se construyó así? ¿Sí? Porque al final lo que nosotros como usuarios estamos viendo es el resultado final, es decir, la decisión tomada. Pero cuando nosotros empezamos a analizar, ¿sí? O cuando nos damos cuenta qué fue las diferentes variables que se tuvieron o que se tuvieron que sopesar en este proceso, pues tenemos por un lado, por ejemplo, a toda la parte dura de la parte técnica de ingenieros, arquitectos, topógrafos, dando sus recomendaciones o dando sus aspectos o sus variables respecto a la calidad de los suelos, respecto a la complejidad del terreno, respecto a las desviaciones y cambios de nivel, pero también tenemos en cuenta que seguramente hubieron ingenieros forestales que dieron sus aspectos, sus límites, sus recomendaciones con el propósito de reducir el impacto medioambiental que tendría esta carretera al pasar por determinadas zonas. Por otro lado, sí, seguramente estaría un análisis del impacto social, porque para que la carretera pueda recorrer determinadas zonas, seguramente estarían pasando por terrenos o chacras de personas digamos, de la comunidad. No sabemos si estos terrenos por donde justo tenía que pasar la carretera eran terrenos quizás con unas características cultivables, ¿sí? Entonces, el objetivo es que lo que los técnicos, desde la parte de arquitectos, ingenieros, el ingeniero forestal, la persona que hace el análisis de impacto a la sociedad y seguramente algunas otras variables, hacen que para poder definir o poder tomar la decisión final del trazado adecuado de la carretera, tengan que analizarse una cantidad de variables que muchas veces son atípicas y muchas veces quizás sean contradictorias, ¿sí? Porque una cosa puede decir el ingeniero civil y una cosa distinta respecto desde el punto de vista desde la propiedad, desde la cuidado a la comunidad, podría decir la persona de bienestar social. Entonces, lo que contribuyen los métodos multicriterio es precisamente a poder recolectar
cada una de las variables de los diferentes aspectos, que todas las partes interesadas puedan participar en el proceso de análisis y al final, como lo decía hace un momento, tener una decisión mucho más estructurada, una decisión donde todas las variables fueron debidamente analizadas y donde haya un consenso de todas las partes interesadas. Entonces, ¿cuándo aplicar los métodos multicriterio? En diferentes escenarios. Sí, acabamos de ver un ejemplo de la construcción de una carretera. En este caso, podríamos aplicarlo también para la selección de proveedores, donde precisamente tenemos unas características de un producto y tenemos una cantidad de variables, ¿sí?, que pueden considerarse al momento de seleccionar un proveedor: tiempos de crédito, tiempos de entrega, calidad del producto, quizás certificaciones del proveedor. Entonces, hay una cantidad de criterios por los cuales yo voy a calificar ese proveedor. Entonces, dentro de la organización, quizás la parte de mantenimiento, hablemos de una empresa cualquiera, la parte de mantenimiento necesita un proveedor, ellos tienen unos criterios, pero el área logística, de compras, tiene otro criterio, el área de finanzas tiene otros criterios que todos entran, ¿sí?, y que hacen parte de la evaluación de los proveedores y que se deben tener en cuenta y que todos y cada uno de ellos son importantes. Planificación de proyectos, de la misma manera, creo que el gran ejemplo es la construcción de la carretera que acabamos de mencionar, y también en el caso de gobierno para implementación de políticas públicas. Entonces, como nos podemos dar cuenta, los métodos multicriterio pues son una cantidad muy grande de aspectos, ¿sí? O mejor, pueden ser aplicados en un ámbito muy amplio de la ciencia, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué, digamos, por qué hablamos de los métodos multicriterio para la toma de decisiones? ¿Y por qué son adecuados en las diferentes necesidades donde nosotros tengamos una decisión, ¿sí?, que tiene que ser evaluada y que tiene que ser sopesada en diferentes, una cantidad de criterios distinta? Entonces, aquí tenemos que las características estructuradas que tienen los métodos multicriterio hace que exista un método que se adecue de una manera más óptima al tipo de problema que nosotros tenemos que resolver. Entonces, lo que hace es que, como decía, los tomadores de decisiones tengan resultados mucho más fiables. A continuación, pues les voy a mostrar algunos de los principales métodos que existen. No quiere decir que sean los únicos, ¿sí?, sino que de una u otra manera, cuando yo empecé a investigar dentro de este campo, pues me di cuenta que por las diferentes razones eran como los más utilizados. Pero, como decía, ya el tomador de decisiones que quiera utilizar los métodos multicriterio, pues tendrá que evaluar y ver dentro de las diferentes alternativas cuál de ellos es el que, digamos, cumple con mejores características para el problema a resolver. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros y que están más difundidos en el ámbito de la ciencia y de las publicaciones en revistas indexadas es el método de el proceso de análisis jerárquico. En este método, la solución óptima se obtiene en función del grado de importancia de los criterios y alternativas. El problema generalmente se estructura de forma, o digamos, con un formato jerárquico. Este método fue inventado por el año de 1970, pero a lo largo del tiempo han habido diferentes variables, ¿sí?, o mejoras, ¿sí?, que han permitido que cada vez el método se refine más y que sus resultados sean mucho más confiables. Otro de los métodos que podríamos encontrar es el TOPSIS, donde la técnica evalúa la alternativa óptima aplicando unas distancias a la solución positiva y negativa. Método que fue de cierta manera propuesto, inventado por el año de 1981. ¿Sí? Tiene algunas, digamos, ventajas. El proceso es bastante simple y el procedimiento de solución no cambia independientemente del número de criterios y alternativas de discusión. Entonces, como vemos, pues cada uno de los métodos tiene una forma distinta de abordar el problema, ¿sí? Y seguramente los resultados
pueden variar en función del tipo de criterio o el tipo de problema que nosotros estemos evaluando, ¿sí? El Promote, que es una herramienta de metodología, donde, digamos, es una herramienta donde la metodología de clasificación resuelve un problema de decisión comparando alternativas mientras considera la desviación con referencia a los criterios. Método propuesto en 1982. No requiere un proceso de normalización de puntuaciones, que por lo general los otros modelos matemáticos sí lo requieren. Entonces, esto hace que, como les decía hace un momento, estructuralmente la forma de aplicar el modelo varíe, ¿sí? Entre los modelos varíe, pero al final lo más importante, siempre me mantengo sobre eso, es que hay un resultado que es estructurado, hay un resultado que tiene una secuencia paso a paso y que permite que las decisiones sean mucho más confiables. Eh, Tenemos los métodos Electre, lo cual pues es toda una familia. Aquí lo que se hace, o mejor dicho, la solución se desarrolla definiendo una relación de clasificación entre dos alternativas a la vez. Algunas variantes son el Electre 1, el Electre 2, y ahora vamos a ver que existen digamos, una mayor cantidad de variantes dentro de esta familia de métodos. La técnica puede proporcionar una solución incluso cuando faltan datos. También es importante mencionar que en este tipo de métodos nos permite no solamente analizar criterios que sean cuantitativos, sino también criterios cualitativos, que es importante y que habitualmente, digamos, es un reto del cual nosotros encontramos al momento de analizar o de abordar un problema. Y el otro método multicriterio, pues es el BICOR, donde la técnica determina la solución óptima comparando alternativas con respecto a la medida de concordancia, de cercanía a la alternativa ideal. Método propuesto en 1990. Este método, digamos, es una variante de lo que sería el método TOPSIS. Si nos damos cuenta, los dos generan, digamos, mediciones de cercanía, ¿sí? O digamos, de distancia respecto a las soluciones ideales. ¿Cuáles son las principales características que tienen estos métodos? Entonces, tenemos la facilidad de uso, como les decía, el AHP generalmente es el más fácil de entender y de usar que los otros métodos. Por eso, cuando nosotros entramos a cualquier base de datos, a Google Scholar, Scopus, y buscamos métodos multicriterio para la toma de decisiones, hacemos una búsqueda rápida, nos damos cuenta que la gran mayoría de los resultados están basados sobre este sobre este método en particular. Pero olvidaba mencionar, no quiere decir que, y que lo podemos ver al momento de hacer las búsquedas, no quiere decir que el método sea único y exclusivo, ¿sí? O que sean divergentes los dos. También podemos encontrar mucha literatura y muchos ejemplos donde la cantidad de aplicaciones, ¿sí? O digamos la complejidad, mejor, del proceso de análisis que tenemos que dar hace que los dos, ¿sí? Que se puedan mezclar dos o incluso hasta tres modelos. Yo lo pude ver y dentro de este proceso de investigación que he hecho, que hay aplicaciones distintas de acuerdo a la complejidad. He visto problemas donde fusionan AHP y TOPSIS o donde funcionan AHP y Electra. He visto publicaciones al respecto. Capacidad para mejorar múltiples criterios, manejar, perdón, múltiples criterios. Electre es, como lo mencionaba hace un momento, es una excelente herramienta para manejar este tipo de criterios que en ocasiones pueden ser contradictorios y que, como les decía, pueden incluso ser cualitativos y cuantitativos. Y el otro proceso es que, digamos, la otra razón, porque permiten adaptabilidad a diferentes contextos. Toxis y Promote son de los más versátiles y se adaptan bien a los diferentes tipos de decisiones. Creo que pues estas son las diferentes razones o tres de las principales las razones por las cuales el utilizar los métodos multicriterio a nosotros nos puede ayudar
bastante, como lo decía y como insisto muchísimo, en poder tomar decisiones mucho más estructuradas. Les comento, yo llegué a este tipo de publicaciones o este tipo de metodologías como parte de un proceso personal de crecimiento y de aprendizaje, donde yo veía que al interior de las empresas donde había tenido la oportunidad de trabajar, siempre veía que cada una de las decisiones que se tomaban, por ejemplo, para la selección de los indicadores del área, pues variaba mucho de acuerdo al gerente que estuviese de turno o de acuerdo a diferentes factores que influenciaran el proceso, pero que yo veía que al final primero era una sola persona la que tomaba, quizás la persona más antigua, la persona con mayor rango jerárquico, era quien simplemente decía, mira, es que se van a manejar estos, estos y estos. ¿Sí? Y muy seguramente dentro de la parte operativa, entre las diferentes áreas que también eran interesadas, pues no lo veían de la misma manera. Entonces, eso hacía que frecuentemente se estuvieran evaluando, frecuentemente se estuvieran cambiando y al final, pues eso lo que hace es retrasar, de cierta manera, la eficiencia de los equipos de trabajo. Entonces, cuando yo llego a este tipo de metodologías, pues me di cuenta que sí, que se aplican bastante, ¿sí? Por ejemplo, un caso práctico de aplicación es este paper que les comparto acá, que lo que los autores hicieron fue una review de cuántas publicaciones habían habido en los últimos años en revistas indexadas, ¿sí? Sobre la selección óptima de los métodos de minería, ¿sí? Entonces, cuando se van a hacer eh, la selección digamos, de un método de extracción minera, pues tienen que entrar variables como el tipo de material o el tipo de mineral, perdón, que se va a extraer, si es si es un tipo de minería a cielo abierto o de socavón, ¿sí? Diferentes variables que van a incurrir y que seguramente harán que determinado método de extracción sea el más óptimo o el más adecuado. Entonces, aquí los autores encontraron que a lo largo hasta del año 2022, que es la publicación hacia atrás, digamos, los últimos años, los últimos 20 años, habían cerca de 55 artículos donde se había publicado, donde se había hecho ese análisis y donde se había encontrado la mejor decisión de acuerdo al tipo de terreno, de acuerdo al tipo de mineral y de acuerdo a los diferentes criterios que se han utilizado. Esto es un ejemplo clásico y pues creo que aplica bastante a una economía como la del Perú, que se caracteriza mucho por temas de extracción de minerales. Otro ejemplo que también podemos encontrar en la industria, que fue un paper que encontré del año 2020, donde también pues digamos, lo hice así, pues, es una review, pero en este caso los autores lo que hicieron fue hacer un análisis de los últimos años, de 1994 hasta 2019, cuántos artículos habían sido, digamos, publicados para la selección adecuada de materiales en determinado proceso de fabricación. Entonces, en este podemos encontrar que hay cerca de 50 artículos que se utilizaron, o mejor dicho, que se publicaron, ¿sí? Para hacer el análisis adecuado de la selección de materiales. Eh, digamos, vemos que en el caso de manufactura y automotriz son como los dos rubros donde digamos, mayor cantidad de veces se ha hecho este tipo de análisis y este tipo de publicaciones. Entonces, como vemos, pues digamos, hay toda una gama, ¿sí? Muy amplia, donde podemos aplicar los métodos, ¿sí? Aquí están, digamos, cada uno de los métodos, como les decía, el Vicor, Topsys, Promote, HP, Electre, y bueno, y hay otra cantidad más de diferentes métodos que podemos encontrar, que se pueden analizar, ¿sí? Los métodos híbridos que están acá resumidos, es como les decía, algunos son variantes de los métodos anteriores, ¿sí? Que ya pueden incorporar lógica difusa, por ejemplo, o variantes que surgen a raíz de la unión o de la mezcla de dos de los primeros métodos mencionados.
retomando un poco los diferentes métodos y digamos con el propósito de ampliar un poco en el detalle, vamos a centrarnos en lo que son los métodos Electre, que los métodos Electre son una familia, hasta el momento dentro de la literatura que he encontrado y que he podido revisar, existen 6 variantes, ¿sí? Las cuales, pues, digamos, utilizan la teoría de concordancia y discordancia. Yo ahorita les voy a contar con un caso de estudio cómo o a qué se refiere lo que son la teoría de concordancia y discordancia. Las características principales es que, digamos, se comparan las alternativas por pares en cada criterio y se utilizan umbrales para definir la importancia relativa de acuerdo a la concordancia y discordancia de cada uno. Las ventajas, que trata efectivamente con problemas donde las preferencias son imprecisas y contradictorias. ¿Sí? Entonces, para abordar ya de manera rápida lo que es el caso de estudio, en este paper, que podemos ver acá abajo, ¿sí? Lo que los autores hicieron, o este ya es un ejemplo práctico de aplicación del método Electre 1, ¿sí? Que es una de los, digamos que es uno de los que hace parte de la familia Electre, donde lo que ellos, digamos, lo que buscaban era la selección de los indicadores, ¿sí? De gestión para el área de mantenimiento de un aeropuerto. Entonces, está basado en el método Electre. Cuando entramos a revisar digamos, el paso a paso, la secuencia lógica que se debe seguir, entonces encontramos que la aplicación o la forma de aplicar el modelo es la siguiente. Lo primero que se hace es identificar los objetivos del área de mantenimiento, ¿sí? Obviamente, pues estos objetivos deben estar alineados con los objetivos organizacionales, tienen que estar redactados de forma clara, de forma, digamos, que sea fácil de entender. ¿Por qué? Porque una vez teniendo identificados los objetivos, pasamos a un siguiente paso que es, como vamos a evaluar una cantidad de criterios, ¿sí? Perdón, de indicadores, ¿sí? Tenemos que definir bajo qué criterios vamos a evaluar estos indicadores. Entonces, para este caso, los autores definieron 5 criterios que estaban en función de la claridad del indicador, que estaban en función de la complejidad del entendimiento o la facilidad de cálculo del indicador, la capacidad de compartir y que la gente entendiera el resultado del indicador. Entonces, como les repito, los autores definieron 5 criterios estructurados, ¿sí? Después de eso, pues se hicieron el análisis de si los 3 criterios, o mejor, los 5 criterios, tenían el mismo peso o iban a tener el mismo nivel de influencia dentro del proceso de evaluación. Al final, luego de llegar a hacer, digamos, la discusión que realizan, determinan que no, y para ello utilizan un método matemático que se llama el método de Simons, ¿sí? Donde calculan en función a la asignación de unos pesos y calculan el porcentaje, digamos, de relevancia de cada uno de los 5 criterios, ¿sí? Teniendo identificados los criterios y el porcentaje de relevancia, pasan al siguiente proceso, que es la selección de los indicadores de gestión de mantenimiento. Esta selección, digamos, es un primer paso donde ellos diseñan, llamémoslo así, una bolsa de indicadores, alrededor de 20 indicadores, ¿sí? Y ellos lo que hacen es a unos tomadores de decisiones, unas personas que hacen parte digamos, de la parte interesada de la sección de mantenimiento del aeropuerto, les piden que llenen unas encuestas, ¿sí? Que van en función de una lista de los 20 indicadores, ¿sí? Que van del 1 al 20, con las características definidas, los criterios de evaluación y que califiquen, ¿sí? Del 1 al 10, ¿sí? El nivel de cercanía o el nivel de pertinencia de ese indicador respecto a cada criterio para el cumplimiento de uno o varios de los objetivos del área.
Entonces, los tomadores de decisiones llenan unas encuestas de 20 por 5, ¿sí? Calificando y ponderando cada uno de esos criterios. A continuación, ya viene la parte dura del modelo. Hay unas ecuaciones matemáticas y un proceso lógico que se debe seguir, ¿sí? ¿Y qué obtenemos como resultado? ¿Sí? Tenemos una clasificación de los KPIs, ¿sí? Usando, digamos, este método, donde lo que nos entregan al final es una tabla de resultados, donde nos dicen que tenemos cada uno de los 20 indicadores que fueron evaluados, ¿sí? Y los niveles de concordancia y discordancia. Entonces, cuando hablamos del nivel de concordancia, lo que nos debe arrojar es una puntuación que va de la más alta a la más baja, como podemos ver. Entonces, eso nos da, digamos, un primer orden jerárquico, pero la confirmación del análisis es, como lo dice el mismo modelo, concordancia y discordancia. Si mi proceso de análisis es claro y todas las partes coinciden dentro de ese proceso, quiere decir que mi organización de concordancia de mayor a menor tiene que ser inversamente proporcional en el nivel de discordancia, es decir, de menor a mayor. Entonces, en este caso, podemos ver que hasta los primeros 6 indicadores, 7 indicadores, el resultado es relativamente similar, pero de ahí para abajo, de los siguientes, no es tan claro que la concordancia y discordancia mantengan el mismo nivel estructurado. Es apenas natural, ¿sí? Porque pues esto quiere decir que de pronto el indicador no era tan claro de entender, de pronto el indicador, las personas que participaron dentro del proceso de evaluación no consideraron que fuera tan relevante o tan cercano para el cumplimiento de los objetivos. Y al final lo que tenemos es, digamos, una ponderación que va del 1 al 20, donde nos dice que el indicador más adecuado fue el indicador número 11, el segundo, el indicador número 13, el tercero, el indicador número 10, y así sucesivamente hasta llegar al indicador número 20, que coincidencialmente pues está en el número 20 de la lista, siendo el menos pertinente o el menos cercano para el cumplimiento de los objetivos del área. Entonces, pues fundamentalmente, el tema que les quería compartir el día de hoy. Como digo, pues están aquí cada uno de los papers que utilicé y que consulté y que si alguien está interesado puede validar. No sé si habiendo ya terminado mi exposición, si hay alguna pregunta al respecto. No, más bien, muchas gracias, ingeniero, por la excelente exposición, ¿no? A nombre de toda la comunidad FIN, ¿no? En este segundo Congreso Internacional, agradecemos al ingeniero, ¿no? Por compartir sus conocimientos y experiencias, ¿no? Vamos a pasar de acuerdo a algunas preguntas. Tenemos dos preguntas. La primera de ellas nos dice, ¿cómo se puede utilizar los métodos multicriterios para abordar la selección de indicadores de gestión en contextos de toma de decisiones, complejos y cómo se puede combinar con otros métodos de toma de decisiones? Bueno, un poquito me repito, o mejor, me remito al caso de estudio. Digamos, los procesos complejos, de cierta manera, lo vemos dentro de esta estructura donde precisamente el objetivo es que participen diferentes partes interesadas dentro del proyecto. Entonces me refiero dentro de una organización o como el ejemplo que puse en la carretera, hay diferentes profesionales con diferentes áreas de especialidad que pueden participar y que los criterios de clasificación
o las variables a tener en cuenta que cada uno de ellos seguramente aporte y que van a tener mucho valor, pueden enlistarse, pueden estructurarse adecuadamente y, como les comenté, cada uno de estos modelos tiene una estructura matemática, ¿sí? Una secuencia de ecuaciones y procesos que se debe seguir paso a paso. Entonces, esto hace que, primero, se alimente de una gama mucho más amplia, ¿sí? De aspectos, de variables a considerar. Y segundo, que el método matemático estructurado y secuencial que se debe seguir para la aplicación del modelo haga que el resultado sea fiable, ¿sí? Que el resultado sea concreto y que todas las partes estén, digamos, conformes o de acuerdo con el resultado obtenido. Creo que es lo más importante y digamos, el principal beneficio de este tipo de metodologías es que permite que esté alimentado y que diferentes especialidades o diferentes personas con la experiencia y con la visión que cada uno puede aportar puedan tener digamos, aportar su granito de arena, ¿sí? En la solución y en la estructura final de la decisión que se tome. Está bien, ingeniero. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿qué tendencias recientes destacan el uso de métodos multicriterios en la selección de indicadores de gestión? Mira, yo creo que los dos papers que mostré, que coincidencialmente uno creo que era del 2020 y el otro del 2022, nos muestra que este tipo de metodologías se vienen utilizando adecuadamente. Eh, Se viene utilizando popularmente dentro de la ciencia. Mira, yo estoy muy relacionado con este tema porque precisamente la tesis de mi maestría está muy ligada con los métodos multicriterio y he hecho una evaluación, pues digamos, una búsqueda de bibliografía bastante extensa y me he dado cuenta que esto es un proceso, este tipo de alternativas se toman y se aplican a lo largo del mundo. Yo he encontrado papers donde en Argentina están discutiendo para precisamente la selección de indicadores en un proceso de extracción de litio. Eh, en China hay una publicación que está relacionada a digamos, a la selección adecuada de una zona en el país para la instalación de una planta de producción de energías verdes mixta entre fotovoltaica y eólica. Entonces tiene que ser una región donde principalmente tenga una gran incidencia de luz solar en el día, pero que tenga unos niveles de viento en la noche que haga que el proyecto sea rentable. Entonces, en Ecuador también hay un proceso de selección no, en Ecuador, sí, creo que es en Ecuador, no recuerdo bien el país, pero hay un proceso de selección para la medición óptima o la solución óptima de una vía de buses para ver cómo pueden aumentar el nivel de frecuencia del bus, el nivel de frecuencia con el que llegan los buses a las estaciones. Entonces se evalúan alternativas como aumentar el tamaño de los buses, cómo aumentar la cantidad de buses. Hay una alternativa de los carriles segregados, donde disminuyan el tiempo de paradas entre cada una de las estaciones de los buses. Entonces, nos damos cuenta, como decía, que son técnicas utilizadas y que están bastante difundidas dentro de la ciencia y creo que pues para nosotros, seguramente, o hablo desde mi aspecto personal, hasta antes de haber encontrado esto y haber encontrado este mundo, pues como que la evaluación de procesos complejos sí tenía mucho factor de subjetividad, sí tenía mucho factor de lo que a mí me parece, lo que a él le parece y lo que creo que yo eh, sería la mejor decisión, pero al final cuando nos damos cuenta que este tipo de herramientas nos estructuran y nos entregan una secuencia lógica y un modelo matemático, que es la bendición que las matemáticas tienen, y es que
uno más uno, por lo menos seguirán siendo dos durante un buen tiempo. Entonces, al tener esa estructura matemática, hace que todos los procesos sean mucho más estructurados y que los resultados sean mucho más confiables. Creo que fundamentalmente es lo que los métodos multicriterio para la toma de decisiones nos permiten tener. Está bien, ingeniero. Fue una excelente exposición. Justamente no se ha evaluado cómo los métodos multicriterios no se pueden aplicar a diversos campos, no cómo nos pueden de acuerdo ayudar en la toma de decisiones relacionadas a los campos de ingeniería, científico, etcétera, ¿no? Nuevamente, ¿no? Agradecerle por su exposición, al público también por su asistencia y también por sus preguntas, Aquí ¿no? sí, si me permites, digamos, como parte de dos conclusiones o dentro de las partes de las conclusiones, antes de cerrar, bueno, principalmente la importancia, pues ya lo hemos hablado, tomar decisiones informadas, tomar decisiones estructuradas, tomar, digamos, decisiones mucho más complejas con un nivel de fiabilidad más alto. Eh, Otra de las grandes conclusiones, como lo decía, es, digamos, que estos métodos soportan criterios de sostenibilidad y esenciales para el desarrollo a largo plazo y la gestión ambiental. Creo que va muy de la mano precisamente con el, digamos, el objetivo de este congreso, que es la economía azul. Sí, creo que definitivamente estamos muy en una etapa en desarrollo del mundo donde cada una de las decisiones que nosotros tomemos en función de los diferentes proyectos que implementemos, la parte de sostenibilidad ambiental tiene que jugar mucho y la tenemos que tener muy presente. Y como perspectivas futuras, y creo que es la parte que queda muy, muy abierta y que me gustaría que pues, quienes hayan visto o puedan ver a futuro esta exposición, consideren el utilizar los métodos multicriterio, porque cada vez es mucho más fácil. Creo que, si bien es cierto, hay una estructura matemática que hace algún tiempo podía ser compleja, podía tomar mucho tiempo, podía, digamos, requerir de cierto proceso de manejo de software o de conocimiento de aspectos de programación, pero que creo que esta evolución que estamos teniendo con respecto a la computación y los asistentes inteligentes como ChatGPT o los diferentes inteligencias artificiales que están saliendo y que están haciendo que precisamente el proceso matemático se simplifique, que ya tú no requieras un nivel de conocimiento en temas de programación tan alto, pues por el contrario pueden hacer que la aplicación de estos métodos, pues, digamos, sea mucho más fácil, la podamos implementar en el día a día, porque, pues, digamos, ya no vamos a depender y ya esa parte dura del proceso matemático y la complejidad que lleva de por medio, pues, ya va a estar abocado, simplemente solucionada seguramente a la vuelta de un par de clics en alguno de estos métodos asistentes. Creo que personalmente invitaría a todas las personas que se puedan, o mejor dicho, que tengan que participar en procesos de decisión, en estructuración de proyectos, que se den una vueltica por los métodos multicriterio que creo que definitivamente pueden aportar muchísimo valor. Por lo contrario, de verdad que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es todo cuanto tengo que decir de mi parte. Está bien, ingeniero. Nuevamente agradecerle su asistencia, su exposición, ¿no? Al público, ¿no? Y ya creo que con eso ya estaremos finalizando, ¿no? Esta ponencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.